Bienvenidos a un nuevo episodio de Amorosamente Podcast. Yo soy su host, Lucy Acevedo. El día de hoy no es lunes, es miércoles, pero de todos modos el podcast lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque justo estamos celebrando el primer año del podcast al aire. Y por eso y por otras dificultades técnicas, como 2 días con migraña, no había podido grabar y decidí que al final, o elegí que al final sí debía salir el episodio el día de hoy, que me debatí durante semanas si lanzarlo el lunes o si esperarme al miércoles, porque ustedes saben que el lunes es normalmente nuestro día de episodio nuevo. Pero el universo se encargó de hacer su trabajo y me tumbó 2 días con migraña y hasta hoy pude grabar. Así que bueno, aquí estamos. Pero antes de dar inicio a este episodio y de que sepas de qué se trata, porque obviamente si no estás en el canal de Telegram o si no me sigues en Instagram, que by the way te lo recuerdo es @crececonlu, pues obviamente no vas a entender o no vas a saber de qué se trata este episodio. Pero primero, quiero darte las gracias. Estamos cumpliendo un año y desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecerte porque si este espacio es una realidad y se ha podido sostener en el tiempo, ha sido gracias a ti. Ha sido gracias al amor, a las conversaciones, a las palabras, a los me gustas, a los compartidos y a todo tu tiempo invertido escuchándome y el valor que le has puesto a este espacio. Yo sé que ustedes aman tanto este podcast como yo lo amo y han sido ustedes el propulsor para llevarlo a otros corazones, a otros oídos. Ustedes siempre van a ser esa energía propulsora, no solamente para mí, sino también para este espacio. Así que quiero decirles gracias, gracias porque no me cabe en el corazón la felicidad. Yo siempre sabía que este espacio iba a llegar lejos, pero no me imaginé que tan rápido, no me imaginé que tanta gente iba a escuchar y amar ese espacio. Y me siento demasiado agradecida con ustedes y demasiado feliz. Y gracias, gracias, porque yo sé que lo único que le puedo decir siempre es gracias y por eso siempre estoy dándoles lo mejor de mí, trayendo siempre un nuevo episodio, trayendo siempre nuevos aprendizajes, porque ustedes valen muchísimo para mí, no se imaginan cuánto. Y ya me puse chillona, pero bueno, se vale porque ha sido el trabajo de todo un año y he sentido que no lo he hecho sola, que lo he hecho siempre acompañada de ustedes y que aun cuando yo quizás no entendía o no sabía cuál era el camino que tenía que recorrer, ustedes me han ayudado a encontrarlo y a saber qué es eso que ustedes necesitan y requieren para seguir creciendo y seguir expandiéndose en este espacio. Ahora sí, basta de lloriqueos, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. El episodio se titula Consejos y estrategias que he aprendido para tener un proyecto de podcast exitoso. Situémonos hace unas semanitas cuando compartí esta encuesta en mi Instagram y en mi canal de Telegram, porque justo quería saber qué era eso que ustedes querían escuchar para celebrar este primer año, qué era eso que a ustedes les iba a enriquecer y que ustedes iban a necesitar. Y no sé si recuerdan en el episodio anterior que les había comentado que esta cuarta temporada del podcast sigue mucho la energía de negocios, la energía de proyectos, entonces me pone muy feliz poder estar aquí compartiéndoles este tema, que más que estrategias, yo los denomino consejos, porque no son como estrategias de todo lo que te dice todo el mundo, sino que son las estrategias que el mismo podcast, por así decirlo, me ha enseñado y me ha mostrado. Y ustedes mismos también, que es lo que conecta y resuena con la gente y con el mundo. Y bueno, esperen que necesito unos segundos porque estoy en modo lloriqueo.
Para entrar en estos consejos, quiero que vayamos a esa Lucy de hace un año que iniciaba este nuevo proyecto. Cuando nació Amorosamente, yo justo estaba pasando un proceso de reinvención, de renacimiento, una transición, aceptando como estas dos versiones de mí, la versión profesional y la versión humana, la versión del ser. Había vivido muchos tránsitos, muchas muertes de muchas cosas que yo amaba, y una de esas muertes era la muerte de mi anterior podcast, que lo llevaba haciendo desde el 2019, pero que no había tenido el impacto, no había tenido el crecimiento ni la expansión que yo quizás esperaba, porque no lo había hecho desde el lugar ni siendo la versión de lo que yo soy hoy. Cuando yo empecé Amorosamente, que justamente si no has escuchado este primer episodio y eres nuevo, nueva por acá, te invito a que lo hagas. Yo estaba reconectándome con esta versión más amable y más amorosa de mí. Y por ende, la intención principal de este espacio, más allá de cuántas personas seguían el podcast y de todas estas estadísticas que sí son súper valiosas, no te digo que no lo sean, pero más allá de un número, mi primera intención era volver a ganar esa confianza en mí misma, en mi poder y en mi sabiduría. Y también era justo esto de poder separar y dejar a la Lucy ser humano y a la Lucy profesional. O sea, como que ambas pudieran tener su espacio, poder mostrarme un día vulnerable si así lo sentía, sin tener que ocultar quién yo era o lo que yo sentía por querer, entre comillas, mantener una reputación. Por eso, si me preguntas un ingrediente extra para este podcast durante todo este año, ha sido mi vulnerabilidad. Y justo podríamos denominar o nombrar que una primera estrategia, aunque no me gusta esa palabra, sería consejo para tener un podcast exitoso o un proyecto de podcast exitoso, sería tener una buena intención detrás. Una muy buena base, como dicen las personas que hacen construcciones de casa. Ustedes saben que yo siempre uso como toda esta, no sé, analogía, por así decirlo, de tener como una zapata sólida que sea estable y que tú sepas que eso se va a mantener en el tiempo. Porque hoy por hoy apenas yo estoy cumpliendo un año con el podcast, pero si me preguntas cuál es mi visión de Amorosamente Podcast en 10 años, yo todavía lo veo al aire, todavía veo 1000 episodios más, todavía veo el podcast expandiéndose, lo veo inclusive volviéndose video podcast, porque justo detrás de esta intención se sostiene tan sólido y se alinea tanto con quien yo soy y con la energía que he puesto en este espacio, que sé que va a perdurar, sé que va a vivir en el tiempo y que va a tener muchos, muchos, muchos episodios más. Así que un primer consejo sería este: establece una intención sólida detrás de tu espacio. ¿Qué quieres crear? ¿Por qué lo quieres crear? Y cómo eso se asocia a ti y a lo que sea que tú estés viviendo en el momento. Después se puede ir transformando y se va a ir expandiendo y creciendo contigo. Un segundo consejo que te podría ofrecer sería el de cultivar una comunidad leal. Sin quererlo, nació como todo esto. No ha sido algo planificado, no ha sido como una estrategia en sí, pero durante todo este año me he dedicado a cultivar una comunidad súper leal de oyentes de este espacio.
no he estado compartiendo el típico contenido de 5 cosas que debes hacer para tal y tal, o 3 cosas que cambiaron mi vida para tal y tal. O sea, sí hay episodios de eso porque la educación en base a nuestros aprendizajes siempre es importante. Pero durante todo este año, algo que me he comprometido a compartir mucho ha sido mis vivencias, mis experiencias, mis reflexiones, como esta parte vulnerable de mí y de todas mis experiencias de vida. Y sin quererlo, esto se ha convertido como un espacio para conectarme, para conocer a las personas que están del otro lado de sus audífonos. Y sí, podría decirte que es un consejo muy, muy importante porque esto no solo me ha enseñado como a descansar en mi poder, descansar en mi sabiduría, sino que también me ha mostrado la sabiduría de las otras personas del otro lado de sus audífonos y también me ha mostrado que las experiencias de vida van más allá de estos típicos 5 consejos y nos conectan muchísimo más que todo esto. Como digo, siempre es importante el contenido de valor educativo, no lo descarto, o sea, viene de hecho mucho por ahí de este contenido porque yo voy siempre como haciendo una descarga de ideas y voy escribiendo cositas y así como que voy tejiendo los episodios, pero al final el episodio pues nace cuando lo requiere y sigue la energía del podcast y la energía que ustedes pues me muestran que es lo que requiere. Y otro consejo que este podría ser el número 3 es que no tengas miedo a mostrarte real. O sea, algo que hace que un espacio de podcast o cualquier red social sea exitoso es que no tengas miedo a mostrarte real, vulnerable, a mostrarte quizás que no sabes o que quizás te equivocaste o que quizás, entre comillas, fracasaste. Al final en la vida no somos expertos en nada. Y la gente no está buscando escuchar solo expertos, está buscando escuchar humanos, está buscando conectar, está buscando ver que del otro lado hay personas que también tienen miedo, está buscando ver que hay personas que quizás se equivocan y buscando ver también la mirada detrás de esa equivocación o de ese error o de ese volver a recomenzar. Hay personas que lo han perdido todo y quizás les da miedo decir fracasé en esto. Por eso yo nunca he tenido miedo de venir a mostrar las veces que no he tenido como una conversación asertiva, las veces que he tenido quizás relaciones de amistades tóxicas o de parejas y lo he mostrado, o las veces, por ejemplo, que fracasó mi programa del miedo al amor, como que no tuve miedo a contarlo y a decir, ok, aquí fallé, esto es algo que me equivoqué, debí comunicarlo de esta manera, quizás no le puse tanto empeño, no tuve la disciplina o la convicción que se necesitaba para llevar esto a cabo. Así que grábate esto en tu cabecita. O sea, las personas, los oyentes no están buscando solo escuchar expertos, sino que también están buscando escuchar humanos, están buscando escuchar personas con emociones, con sentimientos, con dolores y con miedos. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es no mostrarnos como seres imperfectos, no mostrar quizás como estos pequeños detalles de nuestra vida o de nuestro día a día. Esto puede hacer muchas veces una gran diferencia porque ese contenido genuino, real, vulnerable que te atreves a compartir puede ser lo que tu audiencia o tu comunidad está necesitando escuchar o llevarse un aprendizaje de una manera humana más que de una manera profesional, porque al final la profesión tenemos mucho tiempo para ejercerla, pero la humanidad
muchas veces se nos olvida. Yo siento que estamos muy metidos en nuestros papeles diarios y a veces se nos olvida simplemente que somos seres humanos. El cuarto consejo que te podría dar y que justo he venido también como hablando mucho de eso es seguir la energía de tu espacio. Siempre les digo sobre seguir la energía de tu negocio, de tu espacio, de lo que sea que tú tengas. Al final del día es como que la energía de tu espacio te va mostrando como eso que necesita y que requiere para seguirse nutriendo y para seguirse llevando a cabo. Casi después de un año y casi 4 temporadas, porque apenas está iniciando, pero algo que he aprendido ha sido justamente eso, a conocer la energía de lo que estoy viviendo como en este momento, pero también de lo que el espacio requiere. Algo que les comenté cuando empecé esta 4 temporada era justo eso, que como que todo el contenido o toda la energía de lo que se estaba viviendo y de lo que yo presentía como que iba a estar mucho como ingrediente en este espacio y en esta 4 temporada era la energía justamente como de negocios y de proyectos y de todas estas cosas. Entonces, creo que es importante permitirnos escuchar la energía de lo que está requiriendo el espacio. A veces sentimos como que quiero grabar un episodio de esto, pero al final como que no se da la oportunidad o no sale o tú lo intentas grabar y grabar y no te das cuenta que en realidad tu espacio no requiere de eso. En estos años que yo llevo haciendo podcast, porque les recuerdo que desde el 2019 yo tenía un podcast, mi antiguo podcast jamás fue tan exitoso como lo es este espacio. O sea, pónganse a pensar que después de 3 años y cachito como en el aire, por así decirlo, o en el mundo, este podcast ha logrado más que lo que logró mi antiguo podcast en ese tiempo. Imagínense como todo el tiempo que yo invertía haciendo episodios de más de 30 y 40 minutos, pero era todo un desastre y no solamente porque no entendía la energía de lo que se estaba viviendo y de lo que el espacio me requería, por así decirlo, sino por otros muchísimos factores más que también vienen dentro de estos consejos que les estoy compartiendo aquí. Otro consejo que les podría dar, que sería como el número 5, conoce a tu audiencia desde el primer momento. No esperes a tener 50 episodios para empezar a conocer tu audiencia, empezar a conocer las personas que te escuchan y que están del otro lado. Si una persona reproduce tu podcast y tú la conoces o la sigues o sabes quién es, porque en los primeros episodios siempre sabemos quienes están reproduciendo nuestro podcast, porque lo compartimos normalmente entre amigos, familiares, comunidades, gente como muy cercana a uno. Entonces no esperes como a que tu podcast tenga 50 episodios para tú empezar a conocer a tu audiencia. Inmediatamente tú subes un episodio y alguien te comenta, lo escuché, me gustó, siempre te van a dejar un comentario y si no te lo dejan, pues ve tú entre las personas que les compartiste y pregúntales qué te pareció, te sentiste identificado o identificada, te resonó, cómo te fue, cómo lo sentiste. Pregúntales al final qué les movió. Y todo esto también te va a ir dejando pistas de qué más requiere escuchar a tu audiencia y qué más quieren escuchar de ti. Por ejemplo, este episodio. Este episodio es un claro ejemplo de esas preguntas y de conocer nuestra audiencia y de estar en contacto con ellas. Yo te puedo decir que quizás 10 de los oyentes de este espacio no los conozco, de 100 y piquito que tenemos suscritos. O sea, yo conozco a casi todo el mundo y a los que menos conozco son la audiencia de YouTube, porque yo ahí subo el audio, puedo ver las reproducciones, pero
solo tengo como que contacto con las personas que dejan un comentario. Y las personas que me han dejado un comentario, pues yo ahí voy y les pregunto, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? O les respondo en base a lo que me han dejado. Pero no esperes a que pase mucho tiempo para preguntarte cómo te fue con el episodio, ¿te gustó? ¿Qué te resonó? ¿Qué fue la parte más importante? Porque conocer a tu audiencia también te va a ayudar a darles más de eso que quieren, que al final del día, si creaste un espacio de podcast es porque quieres ser una contribución para los demás. Entonces no esperes como que mucho tiempo, y esto también te ayuda a seguir la energía, no solamente del espacio, sino también la energía de las personas que consumen tu espacio y que están ahí y que son fieles a ti y te dedican su tiempo y su atención. Otro consejo que puedo darte es consistencia y compromiso. Para nadie es un secreto que las personas creamos hábitos, creamos rutinas, y más que un horario, te digo que les des un día. Es siempre muy recomendable que cuando estás iniciando un proyecto de podcast te pongas como un día fijo para compartir ese episodio o para compartir los episodios del podcast. No es algo inventado de la nada, sino es algo genuino. Por ejemplo, nuestra típica frase de ya es lunes o hoy es lunes, y el podcast lo sabe. Los lunes son mis días favoritos de toda la vida, porque a diferencia de muchas personas que odian los lunes y es tipo como, ay, ya mañana es lunes, o sea, en la vida los seres humanos estamos divididos entre los que amamos los lunes y los que no lo aman. Pero para mí, el lunes siempre tiene esa energía de renovación, esa energía de nuevo comienzo, de inicio, sí, de fresquedad, de empiezo una nueva semana, y por eso como que fresquecito yo trato llegando el lunes de compartir el episodio. No te voy a decir a ti como que siempre es así, porque por ejemplo hoy es miércoles y estamos aquí, pero trato siempre de que sea lunes. No tengo un horario fijo porque a veces me siento a grabar los lunes en la tarde y a veces los lunes en la mañana o a veces los domingos. Eso es algo que debería ser también un consejo, como tengo un día fijo, pero para mí no funciona así, y para todas las personas no creo que funcione así, como tener un día estructurado para grabar y otro día para subir como que el podcast y así. Al final, como que toda esta constancia y todo este compromiso solo va a demostrar profesionalismo, y también va a crear una frecuencia y una rutina con tu audiencia y con quienes están esperando tus episodios. Cuando es lunes y yo no comparto un episodio, siempre recibo uno que otro mensajito preguntándome como, hoy no tenemos episodio, ¿dónde está el episodio de hoy? O al final, si lo voy a subir más tarde y no lo voy a subir en la mañana temprano, publico como una fotito cuando ya estoy lista para grabar, haciéndole saber a mi audiencia que ya casi hay episodio. Otro consejo que te voy a dar, y con esto quiero hacer un paréntesis antes de iniciar. No te estoy enviando a comprar un micrófono, pero es bueno asegurarte que la calidad de tu sonido sea la mejor posible. Hoy en día nuestros teléfonos tienen muy buenas grabadoras de voz, así que tú puedes grabar con tu grabadora de voz en el teléfono normal como si nada. Yo de hecho lo solía hacer todavía hasta hace unos meses. Es desde hace un tiempo que estoy tomando como el hábito de sentarme frente al micrófono, grabar y todo ese proceso, pero sí es bueno que la calidad de tu audio sea la mejor posible. Si por lo menos no tienes como un micrófono y vas a grabar con el teléfono, pues enciérrate en el baño como hacía yo, o en un closet o en un espacio donde tú sepas que no va a haber ruido, o graba en un horario donde estén durmiendo, o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, pero que tu audio sea de la mejor calidad posible. Una de las razones por las que fracasó mi podcast anterior, más allá de todas las demás,
era justamente esta. Yo tenía un audio pésimo. Grababa con la aplicación de Anchor, que es justamente la que ahora se llama Spotify for Podcasters, que prácticamente lleva internet. Entonces, las cosas que son con internet a veces no es bueno usarlas, no es bueno grabar con toda esta, como con una plataforma que dependa del internet. Es mejor hacerlo o con la grabadora de tu teléfono de audio que no requiere internet. Tú puedes apagar tu wifi y grabar tranquilamente. O puedes hacerlo con un programa como por ejemplo el que yo tengo, que es Audacity. Todo va a depender de ti y de lo que tú quieras, pero la calidad del sonido, esto sí yo te lo puedo asegurar, puede hacer una gran diferencia en la percepción y en el disfrute de tu audiencia. Entonces, mejor calidad de audio va a hacer que tu podcast sea más disfrutable. Y cuando el audio cambia o no es lo suficientemente bueno, eso hace que las personas se desconecten del podcast o del episodio y pues que pierdan como esa conexión y eso no es lo que queremos. Ahora pasamos al consejo número 8 y este es sobre autenticidad. Yo siempre les hablo, seamos honestos, seamos auténticos. La autenticidad resuena con la gente, así que no tengas miedo como de hablar de temas que te apasionen y de ser honesto o honesta con tus opiniones y experiencias. La audiencia valora la transparencia, la autenticidad, lo cual esto construye una conexión más fuerte y más duradera. Yo sé que ya les he hablado de esto en unos consejitos atrás, pero es importante recordar que un ingrediente siempre extra va a ser esa calidad humana, esa autenticidad y esa honestidad. Como que no tengas miedo a ser tú, no tengas miedo a mostrarte, no tengas miedo a decir tus opiniones, lo que piensas y lo que sientes. Si a una persona no le gustó, no le gustó, pero créeme que por una persona que no le guste, van a haber 10 más que sí van a amar de lo que tú estás hablando. Y un principal freno hoy en día es justamente eso, que sentimos que tenemos que estar eligiendo como pedacitos o piececitas de nosotros para mostrar y que eso sería lo que mostramos siendo genuinos. O sea, no vivas la vida eligiendo pedacitos o partes de ti para mostrar. Sé auténtica o sé auténtico, honesto, honesta en su totalidad y muestra eso. Al final eso es lo que hace que tengamos conexiones fuertes y duraderas con el mundo y con nuestra audiencia. Ya estamos casi llegando al final y como consejo número 9 te puedo decir que es importante investigar y prepararse antes de cualquier tema. Aunque la espontaneidad es importante, también una buena preparación es clave. Investiga sobre los temas que vas a tratar, crea una estructura clara para tus episodios, por ejemplo, bienvenida, introducción, desarrollo, frasecitas, consejos, algo que yo suelo hacer, por ejemplo, cuando voy a traer ciertos temas, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre no sé, emociones. No me quedo solo con lo que yo sé que son las emociones o con lo que yo conozco y con lo que yo he trabajado de las emociones, sino que voy a buscar otras fuentes y algo que quienes siguen el podcast desde sus inicios saben que suelo hacer es como la definición que encontré de este tema es esto y esto y esto resuena con la mía, pero yo creo esto y esto y esto. O sea, como que siempre les traigo la fuente, pero también lo que yo pienso de eso, si siento que se alinea a lo que yo creo y así. Al final nosotros no tenemos como que la verdad absoluta y siempre lo digo aquí, tú tomas lo que te resuena y lo que no, déjalo ir y si no te resuena, pues amén. Pero sí es importante como que puedas brindar un contenido de valor y sostenido, no solamente por Miami me lo confirmó, sino también, o sea, como que
busca, investiga, prepárate, aprende sobre esos temas y esas cosas que tú quieres hablar. Esto te va también a ayudar a mantener muchísimo el flujo y a brindar un contenido mucho más valioso. Hemos llegado al último consejito y esto como que lo vengo diciendo en todo el episodio, pero el último es interactuar con tu audiencia. Utiliza tus redes sociales y otras plataformas. Por ejemplo, yo en mi caso utilizo mi Instagram, @crececonlu, y el canal de Telegram Amorosamente para interactuar con mi audiencia. Respondo a sus comentarios, realizo encuestas, estoy siempre considerando como sus sugerencias, qué piensan, qué les gustaría escuchar en próximos o futuros episodios. Esta interacción no solamente fortalece nuestra relación, sino que también pues te proporcionará ideas frescas y relevantes de lo que quiere consumir tu audiencia. Y esto ha sido todo. Con esto hemos llegado al final de este episodio el día de hoy, pero espero que estos consejos y estrategias te hayan sido de utilidad y te inspiren a iniciar o a mejorar tu proyecto de podcast. Recuerden que la autenticidad y la conexión son claves para mantener un espacio significativo, exitoso y relevante, no solamente en la mente, sino también en los corazones de nuestra audiencia. Así que me encantaría saber cómo te fue con este episodio, qué tienes planeados iniciar un proyecto de podcast y qué consejos, por así decirlo, te gustó más. Cuéntamelo, me encantaría saber. Puedes encontrarme en Instagram y contarme de tus proyectos y si necesitas ayuda, yo feliz de poder ayudarte. Así que me encuentras en Instagram como @crececonlu y también en la descripción del episodio vas a encontrar el enlace directo a el canal de Telegram y al Instagram. Así que nos escuchamos ahora sí el próximo lunes. Te mando un abrazo fuerte, apretado, apretado, apretado. Gracias por este año maravilloso, inolvidable, mágico y expansivo. Te mando un besote enorme y nos escuchamos la próxima.